Como hemos visto, para que la evaluación sea válida, el foco debe estar sobre las competencias específicas a través de los criterios de evaluación. Por eso, en este vídeo vamos a centrarnos en la lectura de las competencias específicas, que es lo que evaluamos, y en sus criterios de evaluación, que es lo que observamos para evaluar las competencias. Las competencias específicas son desempeños. Desempeños que el alumnado va a desplegar en tareas o situaciones de aprendizaje que van a requerir los saberes básicos de cada área y materia. Las competencias específicas nacen del cruce entre los descriptores operativos de las competencias clave y los saberes básicos de cada área o materia. De ahí emergen los aprendizajes específicos. Debemos tener estrategias de abordaje que nos permitan sacar provecho de toda la información que contienen. Es decir, debemos leer más allá de una rápida detección de sus contenidos, de los saberes básicos que tienen asociados y centrarnos en los procesos cognitivos y en los desempeños que nos proponen desarrollar en el alumnado. Cada competencia específica desarrolla algunos descriptores operativos que tiene asociados. Si os habéis acercado a la lectura de las competencias específicas, habéis visto que son bastante densas en su formulación. Vamos a ver unas pautas para entender la sintaxis con la que se han redactado. Todas las competencias específicas de cualquier área o materia y de cualquier etapa educativa inician con un qué, un desempeño que está expresado con un infinitivo y hace alusión a las actuaciones relativas a los aprendizajes. En segundo lugar, tenemos cómo vamos a desarrollar ese qué, ese aprendizaje previsto, no de cualquier manera, sino ya de una manera precisa, que sea descrito con gerundio. Y esta es la forma en la que vamos a aprender. De aquí, de este cómo, se me proponen posibles tareas y actividades de mi situación de aprendizaje. En tercer lugar, aparece la finalidad de la competencia específica, que se inicia normalmente con un para más un infinitivo. Esta finalidad me puede dar incluso un título para una situación de aprendizaje, puede provocar un detonante de inicio de una situación de aprendizaje. Además, nos dan información muy valiosa porque si estamos hablando de evaluación, debemos de saber que de este para qué se ha concretado y se ha especificado esas conductas y de ahí han nacido los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación emanan del para qué de las competencias específicas. Vamos a ver un ejemplo de competencia específica. En este ejemplo que veis en pantalla podéis ver que es una competencia amplia que se formula como veis ahí. Si no tenemos una estrategia de abordaje, pues realmente no podremos distinguir sus tres partes. Vamos a verla de forma diferenciada. Como vemos, la competencia inicia con el desempeño concreto que debe adquirir el alumnado. En este caso, la competencia nos está indicando que el alumnado debe adoptar un estilo de vida activo y saludable. Ese es el aprendizaje específico a desarrollar. Pero, ¿cómo? ¿De qué forma o con qué procedimiento se va a adquirir esta competencia? En este caso, nos marca con un gerundio que nos dice seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas en las rutinas diarias a partir de un análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica. De esta manera, podemos imaginar otras acciones más específicas que requieren este cómo. Esta dimensión de la competencia específica se redacta en gerundio o con expresiones que reflejan el modo. Por último, pero no menos importante, debemos tener clara la finalidad, el para qué de esta competencia específica, de los aprendizajes que le dan el sentido al qué que veíamos en el inicio. En este caso, la finalidad de esta competencia es para hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo libre y así mejorar su calidad de vida. Esta consideración es determinante a la hora de generar situaciones de aprendizaje y proponer evidencias para verificar el desempeño adquirido por nuestro alumnado en esta competencia. Marca el rumbo de toda la situación de aprendizaje. Acompañando a cada competencia específica existe un texto que precisa y aporta información muy valiosa acerca no solo de cómo plantear esta situación con tareas y actividades, sino también que propone productos o desempeños en los cuales podemos evaluarla. Es importante leerla con especial cuidado para de ahí extraer ideas que son bastante valiosas. Como podéis observar, en todas las áreas o materias de todas las etapas educativas se insiste en la vinculación de las competencias específicas con los descriptores operativos a las que está asociada, es decir, a las competencias clave.
Esto es una cuestión muy práctica, pues como decíamos, el carácter integrador de la evaluación hace que tengamos que tomar decisiones colegiadas entre todo el equipo docente. El lenguaje común son los descriptores operativos. Como sabéis, la competencia específica es de etapa y concreta su desempeño a través de los criterios de evaluación en cada curso escolar. Es importante hacer una buena lectura de estos criterios de evaluación que nos den pistas de las evidencias que le vamos a pedir a nuestro alumnado para que la evaluación sea válida, como hemos dicho, a lo largo de todo el módulo. Ya indicamos que los criterios son los referentes que indican los niveles o grados de desempeño en las situaciones o actividades que refieren las competencias específicas de cada área o materia. Precisan las diferentes actuaciones de esta competencia específica. La sintaxis de un criterio de evaluación parte, como hemos indicado anteriormente, del tercer componente de la competencia, del para qué, y se han precisado a partir de ahí. Como podéis ver en la diapositiva, en primer lugar vamos a observar la finalidad del desempeño al que se refiere el criterio, que está expresada en infinitivo, seguido del objeto de acción, en forma de conocimiento concreto, es decir, lo que el alumnado debe saber. Por ejemplo, en este criterio nos indica identificar y establecer, siendo dos procesos distintos que conllevan dificultades diferentes. Leyendo el criterio de evaluación nos preguntamos ¿qué es lo que el alumnado debe saber? En este caso nos indica que son secuencias sencillas de actividad física orientadas al concepto integral de salud y el estilo de vida activo, siendo estos los conocimientos concretos que encontramos como saberes básicos en uno de sus bloques. Por último, podemos analizar el contexto en el que se va a desarrollar la acción, que está expresado con gerundios o con adverbios, como en este ejemplo, a partir de una valoración del nivel inicial y respetando la propia realidad e identidad corporal. Una vez hecho este análisis, que supone una estrategia de acercamiento al criterio y que es recomendable realizar dentro del seno de las estructuras de coordinación de cada centro, en los ciclos, en los departamentos, para tener enfoques amplios y variados. Podemos extraer lo que se ha denominado acciones evaluables, es decir, una digregación del criterio en acciones más concretas. Así nos lo indica la orden cuando nos dice que debemos de hacer medible el criterio de evaluación y que debemos de ver las acciones que describe. Al igual que las competencias específicas, como podéis ver, los criterios de evaluación son bastante densos en su construcción, en función de su tipología, unos más que otros. Es necesario que cada uno, como docente, ponga en marcha estrategias para hacerlos más prácticos, más accesibles y a partir de ellos poder solicitar a nuestro alumnado que realice diferentes actividades o tareas que evidencien el nivel de desempeño adquirido en cada uno de los criterios de evaluación. Es el primer paso de la alineación de elementos, como hemos visto anteriormente. Buscamos esa trazabilidad, buscamos mantener intacto el origen del aprendizaje. Por lo tanto, vamos a entenderlo. Hacemos una lectura pedagógica de la competencia específica y del criterio, lo hacemos en elementos más pequeños y más manejables, en secciones evaluables, y a partir de ahora comenzamos este proceso de alineación. Como podéis ver en este ejemplo de lengua castellana y literatura de cuarto de primaria, el criterio de evaluación claramente identifica tres acciones diferentes: leer textos escritos y multimodales, identificar el sentido global y la información relevante de estos textos y movilizar de forma acompañada estrategias de comprensión. Yo puedo solicitar a mi alumnado una única evidencia donde se manifiesten los tres elementos o puedo solicitar diferentes evidencias para ir comprobando cada una de estas acciones. La cuestión es que a cada criterio de evaluación, una vez que ya sabemos cómo lo vamos a abordar con una situación de aprendizaje dentro de nuestro aula, debemos de pensar cómo vamos a verificar que ese aprendizaje se está produciendo. Para ello, tal como hemos planteado, debéis de pensar en las evidencias. Estas evidencias deben responder a todo lo que nos indica el criterio, pero también un número excesivo de las mismas nos hacen que sea poco manejable. Es decir, debemos de seleccionar las evidencias que nos aporten más información, que habitualmente suelen ser los procesos y desempeños. Esta lectura de competencias específicas y de sus criterios de evaluación son el primer paso para la trazabilidad del aprendizaje, es decir, para alinear los elementos de la evaluación y así conseguir que nuestra evaluación sea válida.